Isabel y estamos en Café Contigo de mi proyecto de libros y hoy, bueno, hoy tengo una persona yo siempre digo que tengo una persona muy especial, pero es que la de hoy es especial, 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 porque, bueno, estoy aquí con David Cangá Corozo y antes de explicar quién es David Cangá, voy a contar la historia de cómo nos conocimos, si me das permiso. Yo Por estaba favor, claro que sí. Yo estaba en un proceso de búsqueda espiritual y, y entonces, pues lo típico que es, de repente tienes una necesidad de saber, pero das con las personas inadecuadas y en vez de expandirte el espíritu te lo cierran, ¿no? Y entonces te quedas como más comprimida. Hasta que di con una chica, con una amiga, que me dijo, léete este libro. Y me recomendó el libro Desenmascarando a Yahvé, escrito por David Cangá Corozo. Y bueno, yo me aluciné, o sea, me aluciné. Para mí fue una apertura increíble. Y entonces, pues lo busqué, a ver quién es este David, que escribe estas cosas tan alucinantes. Lo busqué, lo encontré en Facebook y bueno, para mi sorpresa, es una persona muy accesible, muy abierta. Y entonces le propuse hacer una entrevista, un café, y me dijo, sí, pero con una condición. Y hoy vamos a hablar de esa condición, ¿verdad, David? Así es, Ana Isabel. Buenas tardes, buenos días a las personas que vean esto en diferentes franjas horarias. Un placer poder compartir contigo en este momento. Y es cierto, te puse una condición. De entrada yo poniendo condiciones. ¿Quieres que lo diga yo o lo vas a decir tú? No, no, por favor. Este es tu espacio. Bueno, muy bien, ok. Yo un día reviso mis mensajes, que a veces no los reviso con frecuencia, porque tengo un poco abandonado el Facebook. Bueno, lo he retomado un poco desde el último libro. Entonces, y encuentro un mensaje de una chica de España, me dice, David, tu libro me ha gustado mucho, me gustaría entrevistarte. Y el asunto es que yo estaba en una etapa de mi vida en que estaba alejado de las entrevistas y del mundo de vida pública, digamos, ¿no? Yo había escrito dos libros, digamos, de los conocidos, ¿no? Desenmascarando a Yahvé en el 2009, o sea, lanzado en el 2009, y La conspiración del Ángel Gabriel en el 2013. Y de ahí para allá, bueno, yo me retomé mis estudios, estudié una pregrado, un posgrado, estaba un poco alejado de lo que es la actividad del espíritu inquieto, que antes yo era muy activo y hacía tertulias y subía videos, estaba alejado de eso. Pero una serie de eventos me llevaron a escribir un último libro, no es un último libro, no, un tercer libro, digamos. Entonces yo dije, voy a retomar la vida pública en tanto y en cuanto me sirva para dar a conocer este libro. Entonces, Ana Isabel, tú me escribiste por Desenmascarando Yahvé y yo te dije, ok, vamos a hacer la entrevista, pero si incluimos el último libro, esa fue la conexión, que es un animal de 842 páginas, para esa enciclopedia, y le dije, léelo primero y después hablamos. Pero como sabía yo que te iba a tomar un tiempito, dije, ok, aprovecho este tiempo y entrevista a dos compatriotas míos que son buenos escritores, y ahí fue que te puse en contacto con Raymond Román y con Salomón Mosquera. Sí, efectivamente. Además, dos encuentros alucinantes que, por cierto, en alguna esquina de aquí encontraréis el enlace de estos dos autores tan, pues eso, tan generosos, porque además la experiencia sobre todo con Raimón ha sido impresionante. He aprendido muchísimo de los misterios del Ecuador, del mundo del Ecuador, por cierto, porque hasta ahora yo soy una enamorada de América Latina, pero conocía muy poco vuestro país. Bueno, 800 páginas leídas. Cuando yo terminé de leer tu libro, 842, 842. Cuando yo ya. terminé de leer tu libro, que se titula, y Casi después de un año. seguro que lo pronuncias tú mejor que yo, Inquisición, guerra Inquisición. cultural y decadencia de Occidente.
Yo dije, madre mía, ¿cómo cogemos esto? ¿Cómo cogemos? Bueno, te voy a decir mi primera impresión. Por supuesto, la primera impresión fue mm, de, una vez más, sorpresa. Es verdad que el tema de Inquisición no tiene nada que ver con desenmascarando a Yahvé, o sí. Bueno, tiene que ver el Mira, hagamos una autor. cosa. Como tú empezaste con estos dos libros míos primero, entonces quiero darte la oportunidad de que tú empieces contándome tu experiencia con el primero y después dejamos lo más pesado para el último, ¿ya? ¿Ok? Ah, vale, de acuerdo, de acuerdo. Pues la lectura de Desenmascarando a Yahvé para mí fue un antes y un después, porque más que lo que dice el libro y más que la idea premisa del libro, que después, pues investigando por ahí he visto a otros autores que defienden también esa premisa, lo que yo he visto es una forma de pensar completamente diferente, una forma de razonar completamente diferente. Y eso es algo, es una tónica que detecto en todos tus libros, porque ahora me estoy leyendo el segundo. Entonces es una tónica que Ok. detecto. Y esa forma de pensar eh, es precisamente contraria a lo que se hace últimamente. Y es que cuando algo apesta a científico o cuando algo apesta a razonable, entonces lo admitimos pulpo como animal de compañía. No sé si tú conoces esa expresión, es muy española. Admitimos pulpo como animal de No, no lo he compañía. escuchado. Bueno, viene Ya. de un anuncio y viene a decir que, vale, lo admitimos. Es algo así. Eso es lo que quiere decir. Lo Ya. admitimos, lo Porque aceptamos. supuestamente es científico. Por supuestamente científico, o porque es razonable, o porque tiene un argumento que parece lógico. Pero claro, la forma en cómo tú escribes tus libros es considerando que todas las premisas fueran falsas, yo creo, ¿no? Y entonces vamos a ir demostrando una por una si son o no son falsas a través de No, toda la bibliografía o a través de un trabajo de yo no investigación. lo pondré tanto así. A ver, si me permite hacer ahí una pequeña intervención. Yo no lo pondré como que yo parto de la premisa, rondando, de que todas las premisas son falsas. Yo analizo si de entrada a mí me suenan razonables o lógicas. Y digo, ok, si esto es razonable, si a mí no me suena razonable, vamos a desentrañar, escudriñar cómo es que otros lo encuentran razonable. Ya, por ejemplo, yo decía, si el cristianismo es una, supuestamente, o se vende como una religión de amor, de paz, de perdón, ¿cómo es que el Dios al que adoran es todo lo contrario a eso? ¿Cuál es la lógica? Si el Yahvé bíblico dice que es el único Dios, ¿cómo es que él mismo reconoce en ese libro, en la Biblia, hay testimonios de otros dioses, otros pueblos que adoran a otros dioses, que también tienen mensajeros, profetas, piden sacrificios rituales? ¿Cómo es eso que él es el único? Entonces yo esas cosas las analizo. ¿Cómo es que, a ver, qué es lo que yo pongo ahí en la introducción de ese libro? El pecado original. Entonces, en catequesis nos enseñan a los cristianos, yo tuve educación cristiana, que Dios primero creó a los ángeles. Esto no está en la Biblia, pero está en la catequesis. Y que el más bello de todos los ángeles se rebeló y fue expulsado por rebelarse contra Dios, el más bello. Y después crea Dios al hombre. Y yo digo, si tú a seres que son en teoría más perfectos que el hombre, ya encontraste fallas en esos seres más perfectos, ¿cómo esperas perfección del hombre? Entonces yo decía, poner una analogía, es como que yo, como mecánico, construyo primero una motocicleta, y la motocicleta no desarrolla todo lo que yo espero en velocidad, y después construyo una bicicleta esperando que sea mejor que la motocicleta. Entonces, yo hago esos razonamientos sencillos para decirte, esto no tiene sentido para mí. Claro, o sea, no es tanto que todas las premisas son falsas, sino que todas las
premisa, primero tienen que ser demostrables, ¿no? Quizá. Correcto. En la medida de lo posible. Porque hay cosas que, por ejemplo, no podemos demostrar. La existencia de Dios, la existencia de esos seres que se hablan en la Biblia, no lo podemos demostrar. Pero yo, en ese caso yo sí puedo contrastar. Ah, tú eres el único Dios verdadero. ¿Y por qué los otros dioses son falsos? A ver, si son tan parecidos a ti. Si también piden templos, también piden sacrificios, tienen profetas, ¿por qué? O todos son falsos o todos son verdaderos. Bueno, empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos fuerte. Empezamos, y no hemos entrado ni siquiera en materia. Ah, mira tú. Yo pensé que ya hemos entrado. Me Claro, gusta tu es que, risa, Elizabeth, me gusta tu risa. muchas gracias. Claro, es que Ok. eh, evidentemente se nos ha educado con esto es así y punto, ¿no? Esto es así y punto. Y Sí es. claro, de alguna manera, que por eso tu libro fue para mí un despertar, y además, curiosamente, un despertar espiritual, a pesar de que es un libro que parte de Estero espiritual. Es una parte curiosa. Tú buscabas espiritualidad en un libro que es razonamiento puro, cero espiritualidad. Y la has encontrado aparentemente. ¿Cómo es posible? sí, Eso yo no lo entiendo. pues seguramente porque para mí lo más antiespiritual que hay es el dogmatismo. Entonces, como cuando te acercas a una religión, lo que te encuentras es dogmatismo, incluso las religiones menos, más suave, aparentemente más suave, lo que te encuentras es esto es así, punto. Pues evidentemente un autor capaz de, ¿cómo que es así? Capaz de preguntarse, ¿cómo sé que es así? Pero esto no tiene lógica, ¿no? Esto no tiene lógica. Y entonces empiezo, como bien has dicho, a contrastar fuentes, que esa es otra de las cosas que a mí me abrió la mente, el hecho de, tú estás hablando de Yahvé y de repente empiezas a contrastarlo con tablillas sumerias y cómo ven otros pueblos a Yahvé y claro, a mí eso pues me hace entender que era una auténtica desconocedora de mi propia religión, porque yo me había quedado con la Como la idea, mayoría, como la gran mayoría. como la gran mayoría, yo me había quedado con la idea de que esto es así y punto. Ah, pues vale, pues ya está. Y por eso para mí fue un encuentro con la espiritualidad, a pesar de ser lógica pura, racionamiento puro y además, desde mi punto de vista, yo creo que tú tienes una mente privilegiada para cuestionarte estas cosas, ¿no? Para decir, bueno, eh, pues, ¿y si esto no es así? ¿O por qué esto es así? ¿No? Para hacerte esas preguntas que la mayoría de la gente, pues no nos hacemos. Y a raíz de ahí, Eso es lo que a mí o sea, digamos, yo soy o me identifico como un espíritu inquieto, que es la forma como Jaime Rodríguez, que es mi mentor, describe a las personas que estamos siempre indagando, muchas veces contra el sistema. Creo que es la mejor descripción que puedo utilizar y por eso aún la uso. Un espíritu inquieto. Entonces, eh, no sé si es una mente privilegiada, pero una mente que no tiene temor a ningún castigo de ningún tipo, no tengo miedo. Esa es una pregunta que varias veces me han hecho. David, ¿no tienes miedo? Vas contra Dios, ¿no tienes miedo? No, no tengo miedo. No, no tengo miedo. Entonces, el no tener miedo me hace a mí ir por donde sea, sin resquemor, sin recelos. Me puedo equivocar, pero confronto. Entonces, eso es lo que no sé si me hace diferente. pues, pues es fíjate, es un buen apunte por parte de las personas que te han hecho esa pregunta, efectivamente. No tienen miedo. De hecho, cuando me pusiste esta condición, te tienes que leer mi último libro, y yo empecé a leerlo, yo dije, tengo que tener el valor
de entrevistarte para hablar de los temas que tú planteas en ese libro, porque ¿Y todos no valor por somos qué? ¿Pero por compañeros. qué valor? Ya, ¿por qué usa palabra valor? ¿Por qué valor? Explícame por qué usa palabra valor. Ah, qué bueno, qué bueno. Mm, pues yo soy una persona de perfil moderado y es verdad que tu libro está escrito desde la moderación. O sea, eso hay que reconocerlo, tu nuevo libro, Inquisición, está escrito desde la moderación, pero cuestiona razonamientos que hoy por hoy, cuando las cuestionas, automáticamente te colocan en un estatus, ¿no? Ya eres un apestado. Facho, fascista. Sí, 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 sí. Y entonces, que además son cosas muy razonables. Y claro, pues hay que tener valor para posicionarse de la forma natural en que hemos sido educados. Nosotros venimos de una generación donde, por lo menos en España, mi generación, la gente que nació en mi año, viene de una democracia en la que de repente se decide olvidar lo ocurrido en la dictadura y en la guerra civil. Y ahora no se puede olvidar. Ahora está más vivo que Claro, la nunca. izquierda lo ha revivido. La izquierda lo ha revivido para cogerlo de, de, de punching ball, o sea, de cojín de boxeo. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que si cuando tú vienes de un momento democrático donde la moderación era la herramienta política por excelencia, ahora la moderación está a la derecha. Ahora hablar de centrismo, hablar de Correcto. moderación, hablar de cosas, está a la derecha. Y entonces ya, pues Y automáticamente, perdón, a la derecha y por ende mal visto porque estamos en una hegemonía liberal de izquierda, en el establishment, en los medios, en la cultura, en el arte, una hegemonía de más o menos 4 décadas liberal, buenista, corrección política. Entonces cualquier cosa que salga de eso ya lo ponen como extremo, o no, o me equivoco. en absoluto, en absoluto. De hecho, además, yo me acuerdo que en una ocasión te dije, este libro lo tendría que leer la izquierda para comprenderse a sí misma. Bueno, estamos adelantando Mira, yo tengo un amigo mío de izquierda que está leyendo mi libro para entrevistarme, ¿ya? Yo espero con ansia esa entrevista, porque el problema con la izquierda, no, voy a corregir, el problema con el izquierdista típico es que es dogmático. Entonces, hay cosas que él no le entran, no por falta de capacidad de razonamiento, sino porque son dogmas que él no cuestiona, no puede ¿ok? cuestionar. Entonces, Exacto. el libro mío a un escritor típico le va a rebotar porque no lo va a aceptar. Bueno, vamos a empezar, vamos a entrar en el libro Inquisición, si te ¿Ok? parece, ¿no? Ya, porque Ok, tú decides. hemos generado esa, como esa inquietud, pero todavía no hemos entrado a hablar de qué va ese libro. Bueno, ya, el título es una provocación, ¿no? No, no, a ver, es que lo que pasa sería más provocación si fuera entendido a la primera, pero no es entendido a la primera. Ajá. Inquisición es un neologismo que incorpora que suma dos palabras, Inquisición y queer. Como la Inquisición fue un proceso de persecución a los que pensaban diferente, al incorporar queer, yo estoy dando la idea de que ahora la persecución la hacen los que tienen el pensamiento queer. Inquisición, persecución queer. ¿Ya? Eso de Perfecto. ahí no se entiende a la primera. Sí, Entonces yo no lo no sé qué entendí, tanto impacto haga. Bueno, ya. porque ¿Vos tampoco lo yo entiendes? no lo entendí y te voy a decir por qué. Bueno, para empezar, porque yo no estoy metida en esos temas y porque yo estoy obnubilada con el mundo espiritual, ¿no? Pero para seguir, porque creo que nosotros vemos como la punta del iceberg, ¿no? Pero no tenemos ni idea de todo lo que hay de fondo
debajo del mar, ¿no? Y eso es lo que tú tratas de explicar en tu libro, además de una manera muy sencillita, poco a poco, penetrando, de una manera primero histórica. No inventas nada, es todo referencias, 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 referencias. Y el lector, esa es mi impresión, es que poco a poco él va dándose cuenta de la cuestión, ¿no? Aunque tú haces algunos apuntes de vez en cuando, pero podríamos decir que no llega ni siquiera al 2%. Es todo simplemente una investigación, Un ¿no? recuento histórico, es un recuento histórico, sí, sí, y por eso alguien me dijo que era un libro aburrido. Bueno, lamento que lo tomes así, pero para mí ese recuento era necesario porque yo quiero demostrarte que esto que estamos viviendo hoy no aparece de la nada. Es un proceso lento y gradual, histórico y documentado, ¿ya? Entonces, como mi interés es, una vez escuché decirle a alguien, o leí, no recuerdo, que uno escribe las cosas que le gustaría leer. Y a mí me gusta, cuando leo, entender lo que leo. Entonces yo escribo desde esa postura, algo que se entienda. No me importa a mí los adornos, las figuras literarias, no, me importa que que sea muy clarito y que se entienda. Porque yo no escribo porque me considero un escritor, yo escribo porque tengo la necesidad de transmitir una idea. Eso a mí me puede escribir. Porque yo digo, esto de aquí es tan importante, o me parece tan importante, que yo tengo que compartirlo. Y si le llega a una persona, ya cumplí mi misión. Ya no, yo no manejo a cuántas le llegue o cuántos de los que lo reciban lo entiendan, ya eso escapa a mi ámbito. Pero yo cumplí y moriré tranquilo porque yo no me guardé esto. Y mi angustia, creo que no exagero cuando uso esa palabra, es que acá en muchos países de esa región no estamos conscientes de la amenaza que estamos enfrentando. Porque estamos como adormecidos, ¿ya? Eh, esto es una cantaleta mía. 40 años de hegemonía liberal nos ha entumecido y no nos permite detectar peligros. Y yo estoy diciendo, oye, esto está pasando allá y el plan es que también ocurra acá. Y tomo todos los que puedo, los que cabían, porque hay muchos más, pero bueno, si no hace un libro de 200.000 páginas. Tomo muchos ejemplos para decirte, abre los ojos y mira que esto ya pasó, pasó, pasó. En el Reino Unido, a una señora, por pagar de su dinero una valla con la definición de diccionario de la palabra mujeres, tú coges el diccionario, mujer, ser humano, sexo femenino. Esa definición la puso en una valla y eso se lo hicieron bajar porque le parecía a alguien ofensivo. Está pasando en Estados Unidos en el 2014 en una clínica que trata el cáncer cervical, que solamente lo sufren las mujeres, porque solo las mujeres tienen cervix, aceptaron a un hombre que se creía mujer. O sea, tú estás desperdiciando fondos públicos por el buenismo en que ha derivado el liberalismo. Eso está pasando. Y eso es solamente lo más light de todo lo que está pasando. Tú acá Eso no te iba lo a decir. ves. Todo está diseñado para que tú no lo veas, porque las noticias heavy de esto no te las pasan. Ni siquiera las encuentras en Google. Hay muchas cosas que yo encontré en blogs. Tuve que investigar a fondo porque tú no las encuentras. Todo está diseñado para que tú no lo encuentres, para que tú no te llegue esto. Encima, súmale que estás tan distraído con el TikTok y con todas las redes sociales y con las tonterías de que la última prenda que usó J-Lo o Shakira en su concierto, y lo importante no te lo muestra. Entonces, mi libro es una recopilación de casos, 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 con la intención de que la gente que va leyendo vaya asimilando la magnitud de lo que estamos enfrentando. Bueno, la experiencia de la lectura de este libro, que ha sido durante meses, ¿no? Porque yo soy una lectora que llevo muchos libros a la vez y soy una lectora lenta, pero claro, cada vez que iba leyendo, iba avanzando, me iban surgiendo preguntas.
Y al final te las iba a preguntar, pero de verdad, pero esto es así. Pero, ¿y cómo? ¿Y cuál es la conclusión? Bueno, em, entiendo que vamos a hacer un poquito de spoiler, si me das permiso, y entiendo Claro que que sí. más que nada porque ya el subtítulo es un spoiler, este libro de la amenaza que trata de advertir es de la decadencia de Occidente, ¿no? De la pérdida de Occidente. Bueno, Sí. yo cuando terminé de leer este libro y cuando se acercaba la entrevista, pues se me ocurrió recoger cuáles son las características pues, del declive de todos los pueblos a lo largo de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza el declive? Que creo que precisamente es una cosa que está experimentando Occidente y me gustaría que habláramos de cada uno de estos puntos desde el punto de vista de tu libro, de cómo se sustenta a través del libro. Y por supuesto, ya que tenemos esta mente privilegiada aquí, pues seguro que vas a poder hacer un aporte fascinante para que la gente llegue a comprender, ¿no? Y una de las primeras características es la fragmentación política y las divisiones internas. Es decir, bueno, la polarización, ¿no? Sí, 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 aunque no es la más grave, pero sí, es parte de eso. Porque eso siempre va a haber y es hasta cierto punto sano. A ver, vamos a ver. A ver, la sociedad, como la conocemos, es un intento de coexistencia pacífica. La especie humana se ha desarrollado, digamos, en escenarios de constante confrontación, porque estamos aquí para sobrevivir. La función nuestra como especie es sobrevivir. Entonces tenemos que reproducirnos, alimentarnos, comer, dormir, cazar. Ya. Entonces, esos intentos que primero se hacían en pequeños grupos nómadas y después cuando varios grupos se unían, hubo la necesidad de poner ciertas reglas de convivencia para la coexistencia pacífica. Entonces después tenías que tú un grupo ya, un, una tribu, digamos, tenía que esforzarse por otra tribu. Era siempre por recursos, por recursos. Hay mucha gente desubicada que te habla así que el patriarcado, estupideces, siempre ha sido por recursos. Entonces, la sociedad es un intento de coexistir bajo ciertas normas. Entonces, eso, el común denominador es que tú, los seres humanos, ceden algunos derechos y el uso de la fuerza al poder regulador. Ya, tú que vienes de las ciencias políticas, lo que Hobbes llamaba el leviatán. Hobbes, sí. En la Entonces, decisión de la violencia individual para una violencia colectiva, para no matarnos entre nosotros, ¿no? correcto. Bien, entonces, ya, que coexistamos no significa que vamos a pensar igual, pero el tema siempre ha sido discrepar sin que eso nos lleve a matarnos. Entonces, la polarización es como que el punto en que esa diferencia está a punto de convertirse en otra cosa. Sí es un síntoma, pero no es el más grave. Ya, dime los otros síntomas que tú encontraste. Venga, vamos con el siguiente. El siguiente son conflictos bélicos y derrotas militares, grandes batallas, fin de eras o potencias. Sí, porque lo que pasa es que cuando tú sufres una derrota militar, tú eres sometido por otro pueblo. Y muchas veces, cuando un pueblo sometía a otro, las primeras víctimas eran las mujeres. El pueblo vencedor sometía a las mujeres para borrar a esa especie, las violaba. Es muy común. Es Por muy eso común. siempre, por eso siempre, cuando hay un conflicto, ¿qué se protege primero? Mujeres y niños. Los hombres salen a defender a las mujeres y los niños. ¿Qué es lo que ahora las desubicadas estas hablan el patriarcado? No, es una condición natural porque comprendemos que ustedes, como son las portadoras de la vida, son los más valiosos. Y nuestra especie, nuestra misión como especie es sobrevivir.
Claro, lo que pasa es que ahora, en vez de hacerlo con violencia, se hace con disolución un poco de los géneros y quizás, ¿no? O, digamos, disolver las bases de lo que somos. Ya, eso Y, es posmodernismo puro. Ya, eso es posmodernismo puro. La disolución de todas las fronteras. ¿Ya? Porque para el posmoderno, cualquier tipo de norma ya de guía es opresiva. Porque para el posmoderno, la posmodernidad surge como antítesis a la modernidad. Y la modernidad está sostenida sobre bases muy rígidas. La ciencia, un poco la religión, aunque la ilustración desplazó a la religión se hizo en una parte importante. Entonces, ciencia, religión, pero ojo, religión sometida a un Estado democrático que rige la ciencia. Eso nunca pasó en Medio Oriente. No tuvieron ellos una ilustración donde la religión tuvo que someterse a un escenario donde no era ella la que imponía el estado de cosas. En Occidente la religión se sometió. Cuando ella mandó, causó la Inquisición, ¿ya? Tuvo que someterse. Entonces, bueno, básicamente científicas y normas de conducta, hoy vistas como conservadoras. Familia, amor al Estado, ¿ya? Entonces, ciencia, familia, Estado, las bases de la modernidad. El posmodernismo surge como antítesis a eso, y su misión, su única misión es disolver eso. No te proponen nada nuevo, solamente quieren disolver eso. Entonces, cualquier tipo de norma, borde, frontera, es opresiva. Por eso los posmodernos quieren fronteras abiertas y quieren disolver las nacionalidades. Lo que está pasando en Europa es un intento premeditado para disolver lo que entendemos como las naciones, los estados-nación, que están generalmente constituidas étnicamente, lo cual no es malo. Perdón, se nos quiere vender ahora que es opresivo que hay una predominancia étnica. ¿Por qué va a ser malo? Dile eso a los chinos o a los japoneses, que está mal que hay una predominancia étnica. No, está bien. Claro, los estados liberales permitieron que esa predominancia étnica coexista con otras, siendo esas otras respetadas en sus derechos básicos. Pero no al punto que se pretende ahora que los invasores impongan sus condiciones a los que los reciben. Es una locura. Eso buscan los posmodernos, esa disolución. claro, aquí, como bien dices, no hay nada nuevo, es solamente destrucción de las bases, pero como una destrucción Así. paulatina. A mí me surgió la Sí, pregunta de cómo es posible, porque tú en tu libro lo que vas haciendo a lo largo de todo el libro es narrando precisamente esa disolución histórica. Vas partiendo como de una evolución de las ideas, sobre todo de las ideas de origen marxista-comunista, como esa disolución de ideas, conforme van resolviendo ciertas cosas, entonces dan el paso siguiente a otra disolución distinta, ¿no? Y no lo defiendes, simplemente lo narras, lo demuestras con publicaciones, con todo eso, ¿no? Entonces, esa disolución, como tú bien dices, es una disolución paulatina que no tiene una década. Nosotros quizá lo hemos notado en los últimos 20 años, no, tiene mucho más, ¿no? Y a mí la primera pregunta que me surgió es, ¿y cómo los ideólogos que deciden destruir esto, mm, digamos que se mantienen tanto tiempo en la historia con ese objetivo de disolver la esencia de la cultura de Occidente? sí, lo que pasa es que se da un evento desafortunado para Occidente, que diferentes grupos coinciden en el objetivo de destruir Occidente. Empezamos con Marx. Marx quería un mundo nuevo, literalmente un mundo nuevo. Un mundo nuevo que requería un hombre nuevo.
Entonces Marx, aunque era ateo, creó un dogma. Muchos marxistas son religiosos de Marx hoy en día. Entonces, ese hombre nuevo ya habría en el comunismo, que era la etapa final, porque para Marx el socialismo era una etapa previa para el comunismo. Los cambios se hacían en el socialismo. El hombre estaría tan cambiado que ya ni siquiera tendría la necesidad de poseer. Entonces no habría tampoco la necesidad de un Estado que controle. Ok. Ese mundo nuevo necesitaba la destrucción de las bases del mundo antiguo. El Estado, la familia y la religión eran esas bases que deben ser destruidas. Y los marxistas, desde hace un siglo, están en este objetivo. Y esto lo dijo el propio Vladimir Putin. Este, que yo pongo la transcripción. En el 2021-22, él dijo, ustedes en Occidente veo ahora que en algún momento fueron para nosotros una inspiración, pero ahora yo veo con, no recuerdo qué palabra usa, que ustedes están decayendo y se están cuestionando palabras como madre o mujer. Pero quiero decirles, Occidente, que esto no es nuevo para nosotros, ya lo vivimos con los bolcheviques. Bolchevique 1918, un siglo. Entonces, ya los bolcheviques, inspirados en Marx, tenían en mente la destrucción de la familia, del Estado, del nacionalismo. Para ellos, el nacionalismo era un problema. Por eso, en la Primera Guerra Mundial, los bolcheviques veían un problema que los hombres vayan a la guerra por defender sus naciones. Porque el marxismo es internacionalista. No necesita naciones. Por eso, en la Corte Internacional se daban instrucciones desde Moscú. Ellos, que se llenan la boca hablando de imperialismo, ellos desde Moscú pretendían que todos los grupos comunistas del mundo sigan sus instrucciones. ¿Y cómo le llamamos a eso? Bueno, entonces, marxista es un enemigo. Marx murió, pero sus ideas están más vivas que nunca, con otra máscara. Hoy en día, esto es neomarxismo o marxismo occidental, aunque es un término que no aceptan estos los marxistas, pero es marxismo cultural. Porque los marxistas que se dieron cuenta que las ideas de Marx, no, porque como él decía que su socialismo era científico, porque ojo, ya existía socialismo antes de Marx, él dijo, este mío es socialismo científico. Y yo vaticino que esto va a pasar. Él vaticinó que la revolución obrera, o sea, que los obreros se tomen las fábricas, iba a ocurrir inevitablemente, especialmente en los países desarrollados. Y no ocurrió, porque el capitalismo, aunque es explotador, inherentemente también te permite desarrollarte. Entonces, en los países más desarrollados, los obreros empezaron poco a poco a progresar y no ocurrió la toma que él había vaticinado. Entonces, muchos marxistas, al ver que las profecías de su Mesías no se cumplieron, dijeron, ¿por qué no pasó esto? Porque el capitalismo ha influenciado tanto al obrero que está alienado, que es un término que tú lo conoces, está alienado sin darse cuenta. Y como esto ocurre por la cultura, porque aquí ocurre el tema del fenómeno de base superestructura, que es marxismo puro, ¿no? Que él dice que la forma de producir en una sociedad, que es la base material en que se producen las cosas, genera una superestructura ideológica que va a influenciar, no va a influenciar, va a condicionar la forma en que esos obreros ven el mundo. Que ojo, para mí eso es acertado. Ojo, para mí ese enfoque es acertado. Bien, entonces, eh, eh, si están influenciados por la cultura, lo que tenemos que cambiar es la cultura. Entonces, lo- los, los, los marxistas seccionados dan un giro de la economía a la cultura. Entonces aparece la escuela de Frankfurt en Alemania y después los posmodernos en Francia. Dos escuelas de pensamiento
con filósofos potentes que influenciaron las universidades. Y hoy vemos esos frutos. ¿Ya? Entonces, y yo te pasé a ti, me parece, una entrevista en que le explicaba esto a Víctor Orbán, porque, ¿cómo se llama ay, que soy tan malo para los nombres, pero un analista americano le preguntaba por qué esos intentos de fronteras abiertas, ideología de género, están enfocados en Occidente y tú no lo ves, esos intentos en Asia o en China, en el Medio Oriente. Y le responde Orbán, porque las élites occidentales, muchas liberales, han tenido siempre este sentimiento como de culpa y de rechazo de su propia cultura. Y han hecho esfuerzos por destruir su propia cultura. Entonces tienes otro enemigo que se suma a los intentos marxistas. Hay un evento en una universidad de Estados Unidos, no me acuerdo si fue, ay, a ver, no me acuerdo si fue Princeton, que, que creo que fue en los 70 o 80, cuando se propuso una materia que se llamaba Historia de Occidente, los estudiantes no querían Historia de Occidente. Y hicieron un cántico que se hizo famoso. Hey, 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 ho, 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 Western Civ has to go. La civilización occidental tiene que irse. ¿Ya? Entonces, marxistas, occidentales, liberales, que odian a su civilización, se confluyen. Entonces, Occidente tiene más de un enemigo operando con la misma intención. Y es gente utilizada por élites que están determinados a destruir esto como lo conocemos. O sea, no pararán hasta que lo consigan. No pararán. Por eso Donald Trump, con todas las cosas que le podemos criticar, representa hoy el escudo más fuerte contra esto. Bueno, los Trump, los Bukele, y tú ves cuál es el discurso de ellos. Familia, familia, Estado y religión. Esas bases hay que protegerlas. Lo que me ha llevado a mí, que fui un crítico de la religión, a decir, bueno, yo fui crítico de la religión, pero si quito eso, vienen enemigos peores. Así que yo, en un acto de pragmatismo, voy a defender también la religión. Y yo hoy la defiendo. No solamente que no la ataco, la defiendo. Yo defiendo al cristianismo como cimiento de Occidente. Yo hoy. Cuando yo estudiaba en la carrera, que además, claro, todas estas corrientes políticas, pues la estudiábamos como si fueran corrientes aisladas, daba la sensación como si el marxismo hubiese fracasado y hubiese desaparecido, se hubiese disuelto. No, no es que no, o sea, lo que pasa es que las, a ver, el problema es el siguiente. Tú tienes, por ejemplo, la URSS, Unión de Repúblicas Comunistas Soviéticas. El comunismo nunca existió como tal. Comunismo nunca existió. Ya. Hubo socialismo. Tú tienes, por ejemplo, que hoy en China el que gobierna es el Partido Comunista, pero es un país capitalista. El comunismo nunca existió. Y los intentos de suprimir el libre mercado por decisiones gubernamentales, o sea, donde un burócrata decide el precio y la cantidad de algo que se produzca, eso fracasó. Fracasó en Cuba, en Vietnam, donde se intentó, fracasó. Entonces, no hay duda de que esas tesis económicamente fracasaron. China es una potencia hoy en día. Y para que se convierta en una potencia, tuvo que venir Deng Xiaoping y decir, no importa el color de gato mientras caza ratones. ¿Qué significaba eso? O vamos a hacer lo que nos funcione. ¿Y qué le ha funcionado al capitalismo? Son tan capitalistas que ellos permiten la protección laboral. O sea, China se hizo competitivo porque ahí trabajaban a menos precio, o sea, con sueldos más bajos que en otras partes. ¿Tú crees que Marx hubiera aprobado eso? Claro. No, pues, eso es capitalismo puro, o un capitalismo de Estado, digamos, ¿no? Porque ahí el Estado hace mucha subvención a ciertos sectores, lo que le da ventaja con otros países, donde solamente están las competencias, o sea, los sectores compiten entre sí. Acá el Estado en China subvenciona muchos sectores, por ejemplo, la IA.
y eso hace que no sea indetenible. Pero bueno, ese no es el punto en esta discusión. El punto es, en lo económico fracasó, pero en lo cultural no. En lo cultural no, en lo cultural está más vivo que nunca. Que ese sería el siguiente punto de las características de los declives de todos los pueblos, que es presión de pueblos externos y conquistas. En este caso, una presión ideológica, ¿no? ¿Sí? Y aquí todo tu libro está enfocado precisamente en, sin llegar a exaltaciones, sino simplemente mostrando. Yo me acuerdo que una vez tenía un amigo que me decía, si tú quieres mostrar la realidad de algo, no tienes que defender nada, solo tienes que describirla tal y como es, ya está, ¿no? Entonces tú vas describiendo tal y como es ese proceso de presión cultural a través de ideología de género, ideología queer, ideología woke, toda esta ideología que además incluso tú en tu libro explicas la derivación de todas estas ideologías. Desde las universidades, influenciadas por organismos internacionales. O sea, mira el tamaño de enemigo que tenemos. O sea, y yo me acuerdo que mi maestría que le hice en plena pandemia, nos tocó hacerla virtualmente porque estamos en la pandemia, ¿no? Entonces, yo era siempre un alumno que estaba siempre llevando la contraria. Porque lo que pasa es que hoy hay una generación de profesores que han sido formados en esa corriente liberal, buenista de corrección política, que se alía naturalmente con la izquierda. El liberalismo es una izquierda, pero con libre mercado, que no ataca el libre mercado. De ahí comparten muchas cosas. Entonces tenemos debates y yo a veces usamos el Google Meet, me parece, como plataforma. Entonces estaba acá el profesor explicando y estaba acá abierto el chat. Y en el chat yo estaba bombardeando así. No, esto no es así. Entonces, eh, yo tenía un profesor progre y un día nos metió unos autores así, todos así, prochavistas. Y yo dije, no, y estaba así, pero así. Y recuerdo tan claramente que yo estaba en contra de eso y él no nos quería meter a nosotros. Y yo dije, no, 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 pero solamente era yo. Mis otros compañeros, recuerdo algo, en ese año 2020-2021, algo pasó, algo de Vox. No me acuerdo si fue el Vox, el Partido Español, que vinieron acá a firmar como un acuerdo con unos partidos de acá de Ecuador, conservadores. Y mis compañeros decían, no, eso es fascista, que por aquí, por acá. O sea, porque eran Vox. ¿Ya? Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque los centros de estudio ya están contaminados con esta visión del mundo. Y no hay voces críticas que cuestionen esto. Y si las hay, muchos prefieren ahorrarse la molestia de tirarse encima a tantas personas, o sea, ir en contra de la corriente. O sea, el espíritu, o sea, la motivación de un espíritu inquieto, que es defender sus ideas, así toque ir contra corriente, no es una cosa que esté en todo el mundo, porque eso te complica la vida, te cierra puertas, te cierra amistades. Es un precio que no todos están dispuestos a pagar. Y a mí, yo no me importa el precio que tenga que pagar. Bueno, hasta cierto punto, digamos, ¿no? Yo sí sé escoger mis batallas, ¿no? Pero si es una cosa que no me afecta laboralmente, lo siento, voy para allá. Si me va a afectar en el tema de amistades, que me afecte, pero yo muero por mis ideales. Yo soy capaz de morir por mis ideales. Y afortunadamente vivo en un país donde por escribir en contra de la religión en su momento y ahora de la ideología hegemónica, no me he metido preso ni me han denunciado. Hasta ahora. Y si cuento con eso, voy a aprovecharlo. En otros países ya te puedes meter en problemas por esas cosas. Claro, es que además, por ejemplo, de alguna manera existe el recuerdo de esa vigilancia ideológica que hemos vivido en otras épocas de la historia. Y yo me acuerdo que hace unos meses te pregunté, ¿y cómo es posible que eso a nivel mundial se sustente, ¿no?
Sí, sí, eso requeriría muchos recursos. Y tú me contestaste, es que el individuo se autocensura, se autocontrola a través de esa educación que hemos ido recibiendo, ¿no? Y es verdad. Hablábamos del miedo anteriormente y tiene mucho que ver con todo esto. Y lo que pasa es que no, yo siempre pongo esto sobre la mesa porque para mí sin esto no se entiende. Tenemos 40 años de hegemonía liberal. Cuando en el 89 cayó el muro de Berlín y después en el 91 implosiona la URSS, ¿qué pasó? Antes de eso había una disputa ideológica de estas visiones del mundo, ¿verdad? Que hasta tuvo guerras proxies. Entonces, Occidente defendía el liberalismo y cuando estas dos barreras caen, muchos pensaron que el liberalismo se esparciría por el mundo sin ningún tipo de opresión, De o sea, freno. de ningún tipo de freno correcto. Ya, entonces, en cierta forma pasó eso. Ya hemos tenido 4 décadas de hegemonía liberal donde donde ha gobernado una forma de ver el mundo. Entonces, ¿qué es el liberalismo? El liberalismo es el deseo de, en esencia, digamos, ¿no? Mejorar las condiciones de vida para los más necesitados. Entonces, ellos defienden democracia, derechos humanos, libertad de expresión y libre mercado, digamos, ¿no? Ya. Eh, ¿Está mal eso? No. ¿Qué pasa? Que como no tuvieron ya más frenos, se desbocaron en esos fines. Entonces, de la protección o no persecución a las minorías, pasaron a elevar a las minorías a la categoría de intocables. Y en su defensa de las minorías están dispuestos, o sea, están dispuestos a sacrificar Occidente en el altar de la defensa de las minorías. Porque se desbocó, porque no tiene freno. Cuando existía la amenaza de la URSS en Estados Unidos, había mucho nacionalismo, por ejemplo. Eso se perdió, porque el enemigo que te cohesiona desapareció. ¿Ya? El nacionalismo es importante, el amor a la patria. El amor a la patria, o sea, la patria es a nivel macro lo que es la familia a nivel micro. Un centro de identidad y de cohesión. Y patria y familia están siendo atacadas. Entonces, estos dos enemigos, digamos, cayeron y eso permitió que la cohesión ya no exista más, exista más. Entonces, esta hegemonía liberal condicionó una forma de ver el mundo, sumado a otras cosas, sumado a que ya venía en discusión un plan para destruir Occidente. Yo te pongo ahí testimonios de estos ideólogos que dicen, vamos a destruir a la familia. Feministas, ¿ya? En los 60 ya decían, vamos a destruir a la familia, ¿ok? Entonces, este individualismo que se exacerbó ante la desaparición de los enemigos que te cohesionaban, dieron carta abierta a esta forma de ver el mundo. Y lo que hoy vemos es una forma de liberalismo exacerbado, porque los liberales de hace 50 años hoy serán conservadores. O sea, John F. Kennedy, que es liberal, hoy revive y se hace conservador. ¿Ya? Entonces, muchas veces no hace falta autocensurarse porque el ser humano ya adoctrinado en esta visión del mundo no ve eso como amenaza, no ve mal que a un hombre que se cree mujer se le permite entrar al baño de mujeres, no lo ve como inclusión. Entonces,
Claro, el Muy problema es que normal, dime. intentando defender esas minorías, de repente se ven amenazados los derechos de alguna De mayoría. la mayoría, de la De la, mayoría. Y te digo, los liberales están dispuestos a sacrificar a Occidente en el altar de la defensa de las minorías. Ahora, los musulmanes, por ejemplo, que no defienden eso, usan a los liberales. ¿Para qué? Para que les abran las puertas. Los liberales, en su buenismo, fronteras abiertas. Entonces, ellos lo utilizan, son tontos útiles, y cuando están adentro, ahora sí, tú liberal, ven para acá, burka o muerte. Entonces, ellos son víctimas de su propia, porque el liberal es un idealista. Y en eso confluyen con el marxista. El marxista es un idealista. Ayn Rand dijo que Marx fracasó no por su intención de cambiar el mundo, la condición del mundo, sino por su intención de cambiar la naturaleza humana. Marx era un idealista y también lo son los liberales. Y en su intento del mundo mejor van a destruir el mundo actual. Pero ese mundo mejor, cuyas consecuencias ya podemos ver en Europa, no es mejor que el actual. Ojo, el mundo en que vivimos, digamos, hasta el siglo XX, no era un mundo perfecto, para nada, pero era un mundo mucho mejor que el que nos proponen estos, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Entonces yo, ante esa alternativa, me quedo con el actual, donde el cristianismo sea la que establezca el faro moral de la sociedad. Porque nosotros en Occidente, el faro moral, o sea, lo que establece los patrones de lo moral, no lo da el cristianismo. Lo acepto, lo acepto. Ante eso, acepto esto. Tengo reparos con esto, sí, pero lo prefiero ante la alternativa. claro, es que muchas veces los abusos del pasado se utilizan para defender los abusos del presente, ¿no? Sí, y no solamente eso, los abusos del pasado se distorsionan. Porque discúlpame, María Isabel, muchas cosas le podemos criticar a Franco, pero España fue mejor gracias a Franco y Chile fue mejor gracias a Pinochet y Ecuador fue mejor gracias a Rodríguez Lara. Tres dictadores conservadores de derecha. Ni Cuba fue mejor gracias a Fidel, ni Venezuela fue mejor gracias a Chávez. Las dictaduras de derecha, que como dictaduras cometen excesos, mejoran los países. Y hoy los que reviven esa historia te la venden de forma distorsionada, ¿ok? Y, Pero como y tenemos una hegemonía liberal, hasta defender a Franco es mal visto. Yo estuve hace poco de vacaciones en algunos países de Sudamérica. En Panamá me encontré con unas españolas, eso no te lo contaba a ti, creo, me parece. No te lo conté. tu Me encontré viaje. con sí, sí, yo en Panamá, yo siempre me quedaba en hostales donde tú tienes cuartos compartidos, ¿no? Y llegaron un grupo de estudiantes así españoles, todos jovencitos. Y había ahí dos vascas, Amayur y Anora, que si bien esto las voy a saludar. Entonces estábamos conversando y salió el tema de Franco, así espontáneamente. Y se erizaron las dos. ¿Cómo es posible que defienda a Franco? ¿Perdón? ¿Y qué pasa? Si por Franco España es mejor. No, es posible, Franco era esto. Estudiantes no conocen la historia de España. Y un marxista como Santiago Hermesilla, él ha defendido a Franco, porque él no es el izquierdista típico, él es racionalista, él no es dogmático. Él ha reconocido que Franco hizo mucho más en tema de vivienda, por ejemplo, que hoy los que son supuestamente de la izquierda. ¿Ya? Entonces, no es que estamos santificando y elevando los altares a Franco. Cometió errores, pero si tú haces una balanza, lo bueno pesa más que lo malo. Y lo mismo pasa con Pinochet. Entonces, yo cuando era liberal decía, primero democracia y después todo. Hoy digo, no, democracia depende, porque la democracia es algo, pienso hoy yo,
que requiere ciertas condiciones para funcionar bien. Pero un pueblo necesita alcanzar cierto estado para poder coexistir bajo democracia. Hasta que lleguemos a ese estado, dictadura. Y por eso hoy Bukele es una dictadura que yo defiendo. Es una dictadura disfrazada de democracia, porque no hay contrapesos en ese país. Yo fui a ese país y pude comprobar que eso sí funciona. Entonces, hay ciertas cosas que estos ideales de liberal, vea, democracia, libertad de expresión, en la medida que le funciona al país. Eso, por ejemplo, hace que China tenga ventaja. China no se anda con tonterías. China es, vamos para allá, ese es nuestro norte y todos vamos para allá. Y no tiene que lidiar con estos grupitos de derechos humanos y ambientalistas que se oponen a que una carretera se construya, como sufre Europa, como sufre Estados Unidos. Para allá y para allá, punto. Y nadie jode. Entonces, a veces la democracia es un obstáculo para el desarrollo. Decía Vicente Garrido que los Homo sapiens llegamos a vencer a los neandertales, que eran muchísimo más grandes que nosotros, porque descubrimos el poder de ir todos en una. Correcto, correcto. Bueno, otro punto de la caída de todos los pueblos está en el tema económico, factores económicos y de recursos. Y empieza a haber como agotamiento de recursos estratégicos que hace que desestabilice, digamos, la economía. Y bueno, en Ya, parte mira, por eso, ejemplo, ahora en Europa. En Europa están usando la agenda verde a costa del progreso. En Alemania cerraron las plantas nucleares y se hicieron dependientes de Rusia. Ahí se encaja, por ejemplo, esa forma de implosión programada. yo lo que veo, una de las cosas que sí que veo muy constatada es que Europa sufre una, eh, una descapitalización, como un desmantelamiento de su capacidad productiva. Correcto. ¿Por qué? Por la agenda de los ideales, por la agenda verde. Entonces, ellos, se repite el patrón, son capaces de sacrificar la economía del país en pos del ideal de la agenda verde, que o sea, no se sostiene. Dice Donald Trump, Y, lo esto, que, y también detectamos un alto índice de corrupción política que a su vez lleva a una mala gestión de los recursos económicos. en la pandemia, el contrato con Pfizer lo hizo esta von der Meyer en una servilleta y nadie lo pudo ver. Ningún eurodiputado lo pudo ver. ¿Ya? Entonces, y criticar la agenda verde te convierte en facho. Pero tú enfrentas enemigos que no se están enredando con tonteras. China no tiene que lidiar contra esas tonterías. Ya, es el mayor productor de estos molinos de viento, pero ellos no los utilizan. Está demostrado que eso no es eficientemente un reemplazo eficiente de los combustibles fósiles. No es más eficiente. Pero con el ideal de la persona del medio ambiente, es porque esto es un patrón. Siempre estas políticas nocivas es como un caramelo de cianuro. Pero es Van que además envueltas en buenas intenciones. de verde no tienen nada. O sea, aquí se están destruyendo campos de olivos para instalar placas solares. Existe una Pero, muerte increíble de pájaros a causa de los vientos, de los molinos energéticos. O sea, yo no le veo nada y los verde ahí. animales que te obligan a sacrificar. Los animales que te obligan a sacrificar. Y escúchame una cosa, cuando las plataformas estaban todas en manos liberales, criticar eso en una red era censurado. O sea, tuvo que comprar Elon Musk Twitter para que tú puedas en Twitter decir esas cosas. Porque antes criticabas esas cosas, censurado. Entonces,
Es un proceso de autoimplosión y la gente o lo acepta pasivamente por el entumecimiento de 4 décadas de liberalismo, o los que sí se dan cuenta que está mal, no todos quieren criticar porque se exponen a censura o a enemistarse con círculos. Es complicado esto. Y en el caso de estas niñas españolas, 21 años tienen las dos, ni siquiera lo ven. O sea, ni siquiera lo ven. Yo le digo, pero tú estás consciente, yo le decía, Nora, tú estás consciente que ahora mismo Europa está viendo un proceso de islamización. ¿Cómo puedes decir eso? Lo estás viendo y no lo ves. Por amor de Dios. Hay países donde tienes barrios donde las mujeres nativas del país están obligadas a ser tratadas bajo la Sharia, o sea, a usar velo. O sea, el que recién llega te pone en sus condiciones y tú aceptas eso. Y si lo criticas eres facho. No, discúlpame, no, no, no. Eso decía un escritor amigo mío, decía que en Francia hay barrios que efectivamente a una mujer que no lleva velo, una francesa nativa, puede incluso llegar a ser, no sé si agredida, pero por lo menos sí criticada. Y dice, en Francia, me decía, en Francia, la cuna de las ideologías modernistas, en Francia, me decía, y en Francia está pasando esto. Bueno, la última, y además muy a colación con lo que estamos hablando, es la decadencia institucional y social. Em, es como la consecuencia lógica, ¿no? Es la consecuencia lógica de, del plan. Esto es un engranaje que está funcionando. O sea, son piezas que actúan coordinadamente, porque hay élites que las empujan. Eh, claro, ejemplo, Europa, ¿no? Europa que siempre se ha elegido como que la cumbre de la transparencia, las buenas prácticas. Tú ves la Comunidad Económica Europea y, y- por ejemplo, el caso de la pandemia, eso se hizo con todas las cosas más oscuras que tú te puedes imaginar. Entonces, una forma de deterioro institucional programado, porque criticar eso está mal visto, ¿ya? Em, no estoy diciendo que la otra opción son todos santos, que los conservadores son santos, no estoy diciendo eso, pero por lo menos cuando ellos gobernaron, los demás podían criticar. O sea, había disputa ideológica, pero no había censura a los que pensaban diferente, al menos durante las democracias, ¿ya? Aquí hemos tenido gobiernos de derecha. Nosotros en Ecuador vimos la democracia en el 79. Y en los gobiernos de derecha que hubieron varios, no había una censura pública a la izquierda, de decir, quitarle la cuenta, no puedes hablar, como pasa ahora. En países con hegemonía de izquierda, criticar el establishment está mal visto. Y te puede costar, por ejemplo, que te cierren una cuenta. Entonces, eh, mucha gente acepta eso por el entumecimiento de esta hegemonía liberal. Llega a ser una tara el liberalismo, una tara. Y yo por eso me hice conservador. Mira, la corrupción. Dice Bukele, cuando nadie roba, la plata alcanza. Pero a veces imponer un sistema así tiene como precio saltarte los pasos democráticos, porque las democracias están infiltradas por estos poderes corruptos. Entonces, a veces toca
la solución Bukele o la solución China, donde ahí en China, por ejemplo, pues el empresario más millonario y lo fusilan si lo demuestran prácticas corruptas. O sea, ahí no están con la tontería de los derechos humanos, que ese es otro de las banderas de los liberales. Primero la supervivencia de la sociedad. Y yo me acuerdo que en la maestría yo leía un autor, creo que era apellido Mahmoud, algo así como Mahmoud o Amaud, que le decía algo muy cierto. Hoy los países desarrollados de Europa le exigen a los países subdesarrollados de América Latina prácticas que corresponden a un estadio diferente. Porque cuando Europa estaba en guerra, que Europa es el continente que más guerras ha tenido, no había cosas de derechos humanos que te limiten la acción de los estados. Hoy estamos nosotros en etapas parecidas a la etapa de guerra de Europa y nos quieren imponer a nosotros los derechos humanos en esta etapa, cuando no corresponde. Primero arreglemos la casa y después nos piden derechos humanos. Porque ustedes, cuando estaban en guerra, no hablaban de derechos humanos. Y por eso yo te digo que la democracia es una cosa que se alcanza después que la sociedad ha pasado algunas fases. El caso Bukele, que es el único caso de exitoso de lucha contra el crimen, demuestra que por el momento no sirve la democracia. Hace falta mano dura. El riesgo es en qué manos caes. ¿Puedes caer en manos de un Bukele o en manos de un Chávez? Claro, la dictadura siempre ha sido un término que todos lo hemos vivido como que automáticamente te impedía ser tú. El problema es que en la actualidad, eh, aunque vivimos supuestas democracias, realmente se están haciendo prácticas dictatoriales y una de ellas, sobre todo, Claro que sí. posiblemente lo que más se ataca es precisamente la libertad de expresión. Así es, correcto, así es, así es. En nombre de la corrección política. En nombre de la corrección política, que es un término, como bien comentabas, ¿no? Que digamos que nos autocorrige, ¿no? Que está tan impuesto que No, nos obliga a autocensura. autocorregirnos. Y No, autocensura, correcto. hemos dicho muchas cosas muy brutas en en esta entrevista y, y hemos tocado de soslayo el libro, yo creo, ¿no? Ah, sí, ¿no? Hemos tocado de soslayo solamente, no hemos entrado en materia. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me llamó la atención de tu libro es, vuelvo a decir, sustentado con referencias bibliográficas, muchas referencias. Yo no sé si las has contado, pero son muchísimas las referencias bibliográficas que utilizas. Y, y una de las cosas que a mí más me impactó es cómo debajo de esta ideología o debajo de esta intención de destruir la familia, uno de los pilares de la destrucción de la familia es destruir a los niños. Sí, correcto, correcto. Entonces, ¿cómo tú te puedes imaginar? O sea, mira mira el grado de incapacidad ya a que una ideología puede llevar a la mente de una persona. Que hay mujeres que defienden que a un niño se le permita amputarse o el pene o los senos, porque supuestamente se percibe un cuerpo diferente al que tiene. A un niño que ha pasado, yo pongo los ejemplos gráficos, y mujeres que defiendan eso, el grado de descomposición al que la ideología te puede llevar. Porque ellos en su mente piensan que están actuando bien, están actuando en pos de la ideología de género, de la minoría. Y digo, ok, si ese niño tiene esta disforia de género, que es el término correcto, perfecto.
Cuando cumples la mayoría de edad, decides tú, como mayor de edad, operarte, transportarte lo que quieras. Mientras menor de edad no vas a hacerte nada. Porque tenemos que usar el mismo parámetro de sentido común que impide que un niño pueda manejar, pueda comprar licor o pueda tatuarse. ¿Ya? Entonces, Claro, aquí en siempre... España, simplemente por esa declaración, estarías cometiendo un delito. A Aquí ver, en ¿por qué? España. Cuéntame, cuéntame, a ver, cuéntame, En cuéntame cómo España se... no A ver. se puede, en España no se puede, eh, según la nueva ley, torcer el deseo de un niño de cambiarse de género, Aunque ese deseo implique mutilación. aunque ese deseo implique mutilación. Entonces, es que decía una vez un político, o sea, si yo a mi hijo le pregunto qué quiere comer, si me va a pedir helado y pizza. O sea, ¿por qué vas a tomar al criterio del niño como referencia? Por amor de Dios. Aparte que está manipulable. Pero ¿a qué estado ha llegado la sociedad española que permite eso? ¿Por qué? Sí. Porque como muchos liberales escogen todos los que gobiernan ahorita. Porque la otra opción se la han vendido como fachos, fascistas. Bueno, yo tengo una opinión sobre el tema de la agresión a la infancia en este terreno, en el terreno sexual. Y, y veo tan agresión lo que se veía antes, ¿no? Que era como castigar a los niños, presionarlos para que no se masturbaran, para que, ¿no? Ese catolicismo rancio que obligaba a los niños a no a negar su sexualidad, como lo de ahora, ¿no? Que es todo lo contrario, que es hipersexualizarlos y tal, porque en el fondo la forma en cómo un niño ve su sexualidad es natural, no tiene juicio. Entonces, creo que eso debería preservarse el máximo tiempo posible, ¿no? Y que fuera el propio niño el que investigara por su terreno. Eh, no llevarlo, como tú bien dices, es bastante manipulable. De hecho, yo qué sé, todos somos adultos y todos hemos tenido en nuestra infancia momentos en los que alguien nos ha manipulado, no necesariamente sexualmente, sino en cualquier otro terreno. Y todos hemos vivido heridas de esas manipulaciones y todos hemos cambiado de opinión y pensábamos de una manera antes y ahora pensamos de otra manera. Entonces, creo que a un niño se le debe dejar en paz. Bueno, yo afortunadamente no tengo heridas de la infancia. Tuve una infancia muy feliz y considero que, claro, siempre y cuando el tema de la sexualidad no tenga una influencia de un adulto, ¿ok? Podemos decir, ok, como siempre fue, pero es que todo, no puedo decir todo, pero muchos jugamos con amiguitas, entre niños y mujeres, al doctor, a la casita, jugamos así, ¿no? Entre niños. Eso siempre fue así, ¿ya? Y cuando es entre niños hay esa misma inocencia, ¿ya? El punto es que ahora estamos hablando de otra cosa diferente. Estamos hablando de que hay una influencia a que el niño cuestione su sexualidad. Voy a contarte un caso en Canadá. ¿Cómo se llamaba el que contó este caso? No recuerdo ahora mismo el nombre del doctor que habla sobre la batalla cultural, es argentino. Ya. Una familia latina en Canadá, no me acuerdo en qué estado de Canadá, durante la pandemia, la mamá ve que a la niña le diga algo, pero a la niña en ese algo que era para ella, digamos que se llamaba María, le llamaban Pedro. Dice está, María Álvarez, decía Pedro Álvarez. Y la mamá y le llama a la escuela, pero ¿por qué? Creo que se han equivocado, porque esto no es para mi niña. No sé si es para su niña. ¿Y por qué? Es que le hemos cambiado el nombre. En el intento de, mira, a los niños le llaman con nombre de niña, y a las niñas con nombre de niño, lo que llaman la transición social.
inducidos en la escuela. Fueron donde un cura que les dijo, saque a su niña de la escuela, no reclame porque usted puede perder la paternidad. Guau, ¿Ya? Más manipulaciones así. Les llevan, por ejemplo, a las niñas, por ejemplo, tienen esto de que se ponen una faja para que les presionen los senos. Las inducen a usar eso. Las inducen a las niñas a usar el baño de niños. Porque donde está más desarrollada la ideología de género, ellos, una cosa es que un niño naturalmente manifieste que se siente diferente. Otra cosa es que te lo induzca un adulto de la propia escuela. claro. Pero en un caso o en otro, espontánea o inducido, nunca debe permitirse que se tome una decisión basada en esa supuesta percepción. Una decisión porque hay decisiones que solamente debes tomarlas como adulto. En ese caso, si hay disforia de género, lo correcto es que un psiquiatra converse. Porque muchas veces son etapas pasajeras. Y si es pasajero, tú no vas a tomar decisiones que son definitivas. ¿Ok? Ya. Pero la escuela lo induce. Muchas escuelas y eso yo demuestro aquí cómo en Twitter, cuando lo compró Elon Musk, los padres denunciaban cómo en las escuelas, en los libros de las escuelas, pornografía explícita. Es un intento intencionado de robar la inocencia de los niños. Porque para la ideología de género, la inocencia de los niños es un mito. Sostenido por autores en artículos académicos estos posmodernos. Y tú ves cómo hay posts que los propios profesores así se jactan de que ellos están induciendo a los niños a explorar su sexualidad. Y Es un plan orquestado. cuando un padre intenta proteger a su hijo, al final puede incluso pagar las consecuencias, en algunos casos. Oye, ¿y tú te imaginas la cantidad de casos, por ejemplo, en YouTube, de padres que reclamaban ante el consejo directivo de un colegio o una escuela, porque le estaban dando cosas a espaldas de ellos a sus niños? Muchísimos casos, pero muchísimos casos en YouTube, muchísimos de denuncias. Es que esto tú investigas y hay muchos casos. Y yo no he visto un solo caso de esto en la televisión de mi país. Uno solo. Oye, en Canadá hubo marchas de padres en contra de la ideología de género en las escuelas. Marchas multitudinarias en la calle. Y yo no vi acá, por ejemplo, una sola marcha de esas. Porque te ocultan esas noticias. O no vi, por ejemplo, que en México, en el Congreso de México, a una asambleísta que se llama América, algo, no recuerdo el apellido, América, por proponer una ley que sancione severamente a los adultos que adoctrinen a los niños en ideología de género. Hubo colectivos trans que fueron al Congreso e intentaron lincharla. Entraron con fuerza al Congreso y le querían sacar la fuerza a la asambleísta, América Rugel. Y yo digo, yo me enteré de eso por mi investigación. Y me pregunto, ¿y por qué yo no me enteré de eso? ¿Acaso eso no es relevante? Que en el Congreso de México una congresista fue intentada linchar por proponer un intento, o sea, una propuesta de ley para, o sea, para proteger a los niños. Y como su lema era con los niños no, los colectivos estos que la linchar decían con los niños sí. Ese era su lema. Y yo pongo las imágenes, ¿verdad? Tuve las imágenes en el libro. Con los niños sí. Sí, porque el libro no dice, no asevera absolutamente nada que no esté demostrado con un post, con una foto, con un, con un Sí. comentario. Otra de las cosas que me llama mucho la atención del libro es que las mujeres, estamos llegando a un punto en que las mujeres no nos podemos identificar como mujeres, porque estaríamos insultando, ¿no? Así es, es que la lógica de eso es lo que de- permitió que una mujer en el Reino Unido que puso una valla con la definición de mujer, le bajen la valla. Porque eso es atentar contra los hombres que se perciben como mujeres. Y en el afán de la inclusión,
O sea, entonces, estos colectivos están dispuestos a sacrificar a todas las mujeres en el altar de la inclusión a los hombres que se creen mujeres. Cualquier cosa van a sacrificar ellos en el altar de la inclusión, de la diversidad y todas esas tonterías. Y vemos, Ahora, bueno, ilustras tu sí, libro con muchísimos casos, casos que se producen en con intelectuales venerados, ¿no? Como por ejemplo Sartre y toda esta gente, con casos de ideólogos, gente con autoridad que es cuestionada o que es maltratada porque dice, o simplemente por el hecho de mm, afirmar lo que en otro momento de nuestra existencia era algo natural, ¿no? Y era lo así normal. es. Y, y entonces, una de las cosas también que me llamó mucho la atención es que en tu libro añades casos de personas de mujeres que han sufrido violaciones, que otra vez, o sea, si ya la hemos sufrido a lo largo de la historia, de hecho además lo has dicho como caso, ¿no? Automáticamente se iba por las mujeres, a por los niños, cuando un pueblo iba a intentar someter a otro. Ahora también está Así es. ocurriendo, ¿no? Mujeres violadas que no pueden denunciar la violación porque quien lo ha hecho es un Es un inmigrante hombre que se percibe como mujer. o es un Ah, y hombre. también los inmigrantes. Sí, Es, es- eso ilustra muy bien lo que te estoy diciendo. Mira, hay una cadena alemana que se llama la DW, la Deutsche Welle. Tienen un programa de debates que se llama A Fondo, me parece, los jueves, una mesa de debates. ¿Tú recuerdas que hace como unos... ¿Cuándo fue esto? No recuerdo si fue antes o después de la pandemia, pero me parece que fue en Frankfurt, en una estación de tren, hubo una turbas de inmigrantes que manosearon a muchas mujeres en Alemania. Creo que no me acuerdo si era en Frankfurt, ya. Bueno, en ese panel de debate, esto pasó hace como unos 5 años, o no, unos 3 años, estaba una latina, una alemana y otros más, ¿no? Hablando de inmigración. La alemana, una señora de unos 55 o 60 años, nativa de la ciudad donde había ocurrido antes ese incidente, ella dijo, yo la verdad es que hoy no me siento segura caminando de noche sola por las calles de mi ciudad. Lo dice la alemana nativa. La latina saltó, se erizó. No, ¿cómo usted puede decir eso? No es posible. Corrección política pura. O sea, la nativa, la progresista latinoamericana vio mal que una alemana nativa diga, me siento insegura en mi propia ciudad. Porque la corrección política primero entró por las mujeres. Alguna vez hablamos de esto. Las mujeres han sido el target para infiltrar esta agenda. es curioso cómo se habla de patriarcado y de tal, y de que la mujer, pero luego en el fondo la mujer sigue siendo castigada. Pero por mujeres progresistas. Lo que llaman patriarcado hoy día ya es la condición natural en el que el hombre protege a la mujer. Siempre ha sido así. Y como el hombre protege a la mujer, tiene sentido que el hombre sea que tenga la prioridad para tomar decisiones. Eso lo veo como patriarcado. Pero es sentido común, porque ¿qué pasa? Que muchas veces las mujeres son más emocionales a la hora de tomar ciertas decisiones. El hombre es más racional, en términos generales. ¿Ya? Eh, Esto está demostrado. Entonces, como son más emocionales, estas políticas progresistas han sido infiltradas más por el lado de las mujeres. Mu- el feminismo dio la entrada al posmodernismo.
Bueno, yo como mujer, Esto que mucho, yo como mujer he vivido algo que considero que he pagado las consecuencias. Y es que a, la a las mujeres de nuestra época, que veníamos de una sociedad que no se parece en nada a la de ahora, pero la mujer tenía ya que abrirse las puertas a tomar el poder en algunas áreas, ¿no? O sea, había un feminismo, pero claro, hemos, o sea, se nos ha empujado a ser hombres, no a defender nuestros derechos como mujeres. O sea, sí que digamos que se nos ha dicho, la mujer está infravalorada y tiene que conseguir independencia económica, poder en los puestos, igualdad de salarios y todo eso. Y todo eso está muy bien, pero se nos ha negado también nuestra parte femenina. Y nuestra parte femenina, o sea, es decir, hemos sido tanto tiempo hombres que con el paso del tiempo hemos tenido que volver a reconquistar nuestra feminidad, porque teníamos muchas heridas por el hecho de que teníamos que centrarnos en la fortaleza, en la capacidad de decisión, en una serie de cosas y hemos tenido que menospreciar nuestra intuición, nuestra sensibilidad. No, no se puede ser sensible, no se puede tal, no se puede, pues yo qué sé, mmm, sufrir dolor en la regla. Tenías que ir a trabajar porque si no, no lo estabas haciendo bien, ¿no? Por ejemplo, y cosas así, ¿no? Entonces, hemos perdido, hemos perdido nuestra feminidad. pero eso, ¿quién lo ha empujado? El feminismo de cuarta ola, el transfeminismo. Eh, o sea, digamos, estos progresistas hablan de igualdad y es un concepto errado, porque la mujer y el hombre no somos iguales. Ahora, sí, la independencia de la mujer. Ok, entonces la mujer salió de depender económicamente del hombre, del marido, que la quiere, que la cuida, para depender económicamente de un jefe a que le importan tres cominos. Si tú tienes una regla, si tienes que ir a trabajar y punto, en cualquier condición. Entonces tú vas a depender de otra persona a la que le importas menos. Y después estás empoderada y has priorizado tanto tu desarrollo personal y profesional que cuando ya quieres asumir el rol de mamá, quizás es muy tarde. O sea, se ha satanizado el rol de la mujer de cuidadora del hogar. Y no digo que ese rol sea el ideal, pero compara, pues. Depender económicamente de un marido que te quiere y que te cuida, se preocupa por ti, a depender de un jefe al que tú no le importas. Claro, imagino que tiene que haber un punto intermedio, ¿no? Yo me acuerdo hace mucho tiempo que leí un artículo sobre, por ejemplo, las mujeres en zona árabe, en ciertas zonas árabes, sobre todo zonas chiitas, eh, pues estas que van con el burka, ¿no? Y contaba que esas mujeres dependían tanto de la economía, o sea, les estaba tan prohibido el poder tener un trabajo que cuando se quedaban viudas, pues acababan en la indigencia absoluta. Y claro, es un extremo también muy exagerado. Tiene que haber un punto intermedio en el que la mujer pues, se pueda mover con cierta, no sé, con cierta libertad, pero sin perder su esencia. Pero, Sin, pero es que totalmente de acuerdo, pero estas conquistas se consiguieron en el siglo pasado. O sea, nadie impide que la mujer trabaje, nadie impide eso. Eso ya se consiguió. O sea, nadie te impide. Y cuando dicen que las mujeres ganan menos porque por el patriarcado, es mentira. El capitalismo decide quién gana más. Por eso hay profesiones donde las mujeres ganan más. Ejemplo, modelaje. Entre los modelos ganan más las modelos mujeres que los modelos hombres. ¿Verdad? Y profesiones que ganan más los hombres. Porque el mercado determina. No es por el patriarcado. Esos derechos ya los consiguieron ustedes.
No hay ningún país de Occidente donde a una mujer se diga, se le paga más por ser, menos por ser mujer o no puede trabajar. Si la mujer es más competente para un puesto, va a ganar ese puesto porque el empresario piensa en el rendimiento, ¿ok? Porque aquí lo que determina el orden de cosas es el mercado, no es el patriarcado. Lo que las mujeres tienen que tener en cuenta es esto. Si tú sacrificas tu desarrollo personal por el profesional, puede pasarte factura, porque ustedes tienen reloj biológico, no así los hombres. Y hay muchos testimonios, muchísimos testimonios en las redes hoy en día de mujeres que dicen el feminismo me engañó y me siento sola. Porque la mujer fue diseñada para ser madre. La única cosa que la mujer puede hacer y el hombre no es dar a luz. Es lo único. No hay ninguna otra cosa que la mujer pueda hacer y que el hombre no. Ser madre es la función más importante de la mujer. Y eso es lo que el feminismo de cuarta ola más ataca. Es lo que más ataca. Había una influencer, creo que se llama apellido Bueno, Rolo Bueno, algo así, que la criticaban ferozmente porque aparecía en videos cocinando para su novio. Las funciones más elementales de las mujeres de antes hoy se satanizan. Pongo esos ejemplos aquí. Tú hablas de académicas, aquí tengo una. Silvia Carrasco, en El Mundo, dice, título de la noticia, la ideología trans ha tomado la universidad y amenaza la democracia. Antropóloga social y feminista, el activismo transgénero ha lanzado una violenta campaña contra ella para evitar que imparta sus clases en la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo tengo una teoría y es que ni siquiera, yo creo que ni siquiera los transgéneros quisieron llegar a ese punto, a ese extremo. ¿Puede ser? ¿A qué extremo? A ese extremo de, por ejemplo, que una mujer no pueda identificarse como mujer o que haya ahora una violencia inusitada frente a determinadas declaraciones. Yo no sé si lo quieren o no, pero los lobbies que los representan empujan esas campañas. Aquí hay lobbies que tienen financiamiento de entidades. Ya. Claro, Estos o sea, lobbies son los que presionan. es decir, es que has dicho la palabra lobbies y claro, ahí ya empezamos a entrar en la enjundia de la cuestión, ¿no? Eh, obviamente hay como un grupo invisible que está empujando a todas estas cosas. ¿Puede ser? Es que no es ni tan invisible, son los departamentos de derechos humanos y las ONGs que hablan de derechos humanos y la CIDH. No, es que no es invisible. No, no es invisible, están ahí. En los departamentos de derechos humanos es que son los brazos a través de los cuales se busca sancionar. Porque siempre se usa esa excusa, esa muletilla, derechos humanos. Como yo conseguí mucha información de blogs, había una académica en una universidad de Australia que hizo un blog donde las mujeres podían quejarse en el blog. Y por ejemplo, hay una queja recurrente de las lesbianas. Las lesbianas denuncian que tratan de ser invisibilizadas porque representan un problema para la ideología de género. Son mujeres a las que les gustan las mujeres, no los hombres que se creen mujeres, las mujeres. Pero una lesbiana que rechaza a un hombre que se cree mujer, tildada de fascista, de homofóbica. Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja más ¡Qué increíble. paradoja! Y hay, pero yo, hay tantas cosas que deja afuera porque hay tantos casos, muchos, que no llegan a la luz pública. Porque me he enterado que en los medios más importantes tienen como unos burós de ideología, no sé cómo se llaman, pero que filtran qué tipo de noticias van a poner.
Esto también lo pongo en el libro. La BBC, hubo un caso en un pueblo de Reino Unido donde dos travestis con peluca y maquillaje violaron a un joven. Y el titular de la BBC fue: dos mujeres violan a un joven. Dos mujeres. Eran dos hombres con peluca. Bueno, ahora que dices eso, eh, salió una estadística en España que decía que había subido a un 700% los casos de violación de mujeres ejercidas por otras mujeres, con penetración. Y en realidad eran hombres que se creían mujeres, o que se identificaban como mujeres. Bueno, en tu libro mencionas cientos de casos, ¿no? Y además casos en todos los sentidos, en todas las direcciones. Hemos mencionado algunos, pero no solamente son todos los casos, sino que hay, como hemos dicho, incontables las referencias bibliográficas de posts, de memes, de artículos, de fotografías que añades en tu libro. Fotografías, por ejemplo, de travestis, porque ojo, no confundamos. Hay transexuales que por lo menos se han operado el miembro. El travesti es el hombre que se hace pasar por mujer. Yo pongo las fotos ahí de estos tipos masturbándose en baño de mujeres, que son capturas de imágenes de videos que ellos mismos suben a sus redes burlándose. Está en el libro. Y eso yo se lo agradezco a una feminista que hizo el recuento. Posts en redes sociales donde ellos incitan a matar y violar mujeres, a las que llaman TERF. Hay un término en inglés que es TERF, que es este, transphobic, ¿no? TERF. Bueno, hace referencia a feministas radicales transfóbicas. TERF. Llaman TERF, 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 TERF. Incitan a violar y matar. Son 4 páginas llenas de posts, tú viste eso, ¿verdad? Entonces, Sí. mátenlas, violenlas, mátenlas, violen. Está ahí, está ahí. Y luego de hombres que aprovechan la ley también y con un simple registro hacen un cambio para conseguir un beneficio, por ejemplo, en el mundo del deporte o, por ejemplo, Sí, que esa es otra, la indefensión de las mujeres cuando un hombre, un violador en serie, se cambia de género para entrar en las cárceles de mujeres, ¿no? Y dice, sí, pero sí, sí, ¿cómo, sí. cómo es esto posible? O sea, volvemos otra vez, se nos vuelve otra vez a revictimizar. Pero porque hay muchas mujeres que defienden eso, pues las progresistas, pues. Es que llega un punto, es que todo, todos los Pero, caminos llevan a Roma. pero El posiblemente porque esas progresismo mujeres, es, posiblemente porque esas mujeres a lo mejor tampoco se nos ha informado de los efectos secundarios de este medicamento, que es el buenismo, ¿no? pero, ¿y a mí quién me informó? A ver, ¿a mí quién me informó? ¿Me puedes decir? Qué buena O pregunta. sea, todos tenemos sentido común, por amor de Dios. Todos tenemos sentido común. Lo que pasa es que como esto es un dogma, se convierte en una tara que afecta tu razonamiento. Tú me preguntas, ¿cómo hay mujeres que permiten que esto pase a otras mujeres? Hagamos la extrapolación. ¿Cómo hay personas que permiten ser invadidos por musulmanes que van a imponer sus costumbres? Es lo mismo, porque hay una tara, hay una ideología que se convierte en una tara que afecta el razonamiento. Y estas personas están dispuestas a sacrificar cualquier cosa, seguridad del Estado, seguridad de la familia, seguridad de los niños, de las mujeres, en el altar de su buenismo, de su ideología. Sí, esa es otra que sí que he percibido simplemente cuando discutimos de política en las calles, ¿no? Antiguamente, o sea, tú podías hablar de política con tu adversario
sin miedo, ¿no? Eh, Hoy yo lo que detecto es que en defensa de mi ideología política voy a defender lo que ni siquiera es humano, porque mi ideología política así lo defiende y pierdo mi propia humanidad. Eso ocurría, hemos hablado de dictaduras, de democracias, pero es que eso ha ocurrido en muchos gobiernos del terror. El hecho de que yo tengo una tendencia política, pero resulta que el partido que supuestamente lo representa, pues es que defiende una serie de cosas que están fuera de mi alcance ético. Pero como yo soy de ese partido político, tengo que defenderlo. Yo por eso, yo me hice conservador. Mira, yo en el 2016, yo recuerdo claramente, estaba en la universidad y estaban disputando la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton con Donald Trump. Y yo me acuerdo que iba entrando a una clase y cuando ganó Trump, y yo digo, ¿qué? ¿Cómo es posible? No. Yo me decepcioné, yo era liberal y obvio demócrata, y Trump era el enemigo, era el diablo. Y yo, la evidencia me fue haciendo abandonar esa forma de ver el mundo, porque en mí pesa la razón. No en todo el mundo pesa la razón. La ideología puede más que cualquier cosa. Y se da un caso en que en el plano ideológico, generalmente el izquierdista está más ideologizado que el conservador de derecha. Y ¿Ya? Y como es la izquierda, dime, aquí qué. sí, aquí podríamos coger la frase típica además de la religión es el opio del pueblo. Es que la ideología es el opio del pueblo. Así es, así es. Pero más para un lado que para el otro. Porque es que ya, a ver, cuando tú estás dispuesto a sacrificar el propio bienestar de tu país o de tus hijos, mira, decía una analista que el activismo trans muchas veces es tan difícil de combatir porque hay madres, mujeres liberales, que en su defensa de estas ideas llegaron al punto de permitir que sus propios hijos sean mutilados. Una mujer que en defensa de una postura ideológica permitió afectar a su propio hijo, no le va a quedar otra que siempre de redoblar la apuesta y defender eso, cueste lo que cueste. Porque eso, esa defensa, es su propia justificación para lo que hizo. Entonces, hay gente que no va a parar de pelear por esto. ¿Ya? Eso es lo complicado, que estamos enfrentando un dogma que tiene respaldo de instituciones muy poderosas, organismos de derechos humanos, el CIDH y tonterías. Entonces, la, el ciudadano común no tiene las herramientas ni para entender el tipo de enemigo, la magnitud de sus intenciones, ni contrarrestarlo. Y cuando más o menos lo entiende, en, si es lo suficientemente inteligente, entenderá también que enfrentarse contra eso le puede traer consecuencias. ¿Quién se mete con eso? Entonces esto es una guerra donde está la cancha inclinada. Tú hace un rato me dijiste, hay cosas que tú has dicho en esta entrevista que en España te pueden causar problemas. Si estás en España las digo, me pueden causar problemas. Bueno, y para finalizar esta entrevista, que tiene enjundia, em, ¿cómo crees tú que es el destino de Occidente? No pinta bien. Siendo muy honesto, no pinta bien, porque no hay suficiente masa crítica contrarrestando esto.
acá en mi país, en Ecuador, yo siempre digo que Ecuador, si el mundo fuera un país, si todo el mundo fuera un país, Ecuador sería un pueblito rural al que se llega después de 2 horas de viaje, cruzando así carreteras de tierra y puentes mal hechos. Un pueblito donde las noticias llegan tarde. Acá en mi país estamos la Corte Constitucional, que siempre estas cortes están tomadas por personas que se formaron en universidades liberales, emitió un dictamen en el que obliga al Ministerio de Educación a establecer protocolos para la niñez trans. La máxima instancia legal del país obliga al Ministerio de Educación a determinar protocolos para la niñez trans. ¿Qué es un niño trans? Eso no existe. Hay personas que tienen o niños fuera de género. No hay tal cosa como niñez trans. ¿Qué es lo trans? Es una distorsión de la percepción. A ver, hay personas que se creen caballos. Ya, son los llamados transespecies. Otros animales. ¿Tú te imaginas que haya una corte que emita, obligue a un organismo público a tener un protocolo para los hombres transespecies? O sea, para que, por ejemplo, se permita en una competencia de caballos que compitan estas personas que se ponen un disfraz de caballo. Y si no le permite competir, sanción. ¿Tú te imaginas esa locura? Ya, porque ya hizo efecto la toma de las instituciones, este, que es parte del marxismo cultural, la toma de toma de las instituciones. Y entonces, por eso es que la batalla se ve complicada para Occidente, porque los organismos están tomados por estas ideologías. ¿Quién hace la pelea? O sea, necesitamos a más Trumps, a más Bukeles, a más Orbáns, a más Melonis. Lo necesitamos. O por lo menos demócratas de los de antes, ¿no? Demócratas moderados que tenían ciertos límites, ¿no? Pero a ver, pero ya, escúchame una cosa. ¿Cómo tú puedes ser moderado? ¿Cómo tú puedes enfrentar con moderación a un radical? Cómo puede la moderación ser escudo contra un radical que está dispuesto a permitir que su país sea invadido por personas que van a imponerle costumbres ajenas? Este, Mira, aquí venimos a la paradoja que propuso Popper. Tenemos que ser tolerantes con los intolerantes. No, no puedes ser tolerante con los intolerantes. O sea, radicalismo es como radicalismo, a lo Bukele. Ah, tú eres gente que viola, que decapita, preso de por vida, con poca comida, durmiendo en una lata una hoja lata. Así se trata. Yo estoy en El Salvador. En El Salvador, yo lo comprobé. Hay una calle que es, digamos, que la calle, la zona comercial de San Salvador es la calle Arce, donde están los comercios así, ¿no? Yo iba de noche porque fui a tomar fotos de noche de esta biblioteca que se llama La Binais, que es una biblioteca grandísima, enorme, que está abierta las 24 horas del día. Y yo he tomado fotos de día, pero también quería fotos de noche. Fue a tomar fotos de noche a La Binais y regresaba por la calle Arce, tipo 9 de la noche. Zona comercial, que son usualmente las zonas peligrosas de noche. Y vi un puestito ambulante donde se aceptaban bitcoins. Un puesto ambulante donde se aceptaban bitcoins. Entonces yo empecé a grabar ahí. Y saqué mi teléfono de noche, 9 de la noche, en una calle comercial y sin ningún problema, sin ningún temor. Y grabé y todo. O sea, yo comprobé que es un país seguro. ¿Qué requirió convertir un país donde había el país más peligroso del mundo en un país así? Radicalismo, radicalismo. Entonces, ¿acaso están todos los pandilleros presos? No, hay 89.000 pandilleros presos. Seguramente hay muchos más en la calle, pero los que están en la calle saben que cometen una sola, y lo van a buscar hasta debajo de las piedras y los van a encontrar y los van a refundir de por vida. Entonces, esos tienen miedo.
Y por miedo no hacen lo que sean antes. En mi país, en otros países que están llenos de democracia y derechos humanos, los que tenemos miedo somos los ciudadanos de bien. Entonces, radicalismo con radicalismo, María Isabel. Ana Isabel. Claro. Bueno, yo invito a la gente a que lea tu libro, Inquisición. Es un libro que, bueno, hemos hablado de muchas cosas muy polémicas, pero es un libro que incluso yo invitaría a la gente que está en contra de tu ideología a leerlo, porque aprendería muchas cosas de su propia visión y de su propia ideología. Porque en el fondo lo que haces es una radiografía de, de la cuestión. Aunque la haces desde este punto preocupado, pero lo que sí veo es, lo que sí detecto es objetividad a la hora de demostrar los datos, ¿no? Y por lo tanto es un libro útil Oh, para y ambos. no, no olviden el toque de humor también que le pongo ahí. El toque de humor Es, que también me por ahí, ¿no? En algunos posts. también es verdad que no lo hemos mencionado, sobre todo en la época de la pandemia, cómo lo reflejas a través de los posts de la gente. También hay toques de humor y también hay reflexiones sencillas. Son 800 páginas de pensar, por lo menos para el lector de pensar, de pararse párrafo a párrafo y decir, ¿en De acuerdo serio? contigo. ¿En serio? Bueno, David, muchísimas gracias por tu generosidad. Gracias a ti por tomarme en cuenta, por considerarme para tu espacio. Ha sido un placer leerte, sigue siendo un placer leerte porque estoy leyendo tu libro de la conspiración de Gabriel, que ya me has anunciado que ciertas cosas, pero que lo voy a disfrutar seguro. Te cuento de ese libro que yo ayer tuve, o sea, estamos hoy domingo 31 de mayo de 2026. Ayer, 30 de mayo, tuve yo una masterclass, le decían ellos, que te comenté, ¿no? Entonces me tocó sobre ese libro y me tocó releer el libro y el libro es realmente espectacular. Esa es mi obra maestra, ese libro es mi obra maestra. Pero es duro, así que prepárate, te lo dije y te lo repito, prepárate, porque es duro. Bueno, hablaremos. Muchas gracias, David. Gracias a ti, Isabel.